Bueno, pues nos vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y en este día, pues el Señor me ha dado una palabra para compartir con vosotros que he titulado Buenas obras. Todo aquel que hace lo malo no conoce a Dios. Y todo aquel que hace lo bueno conoce a Dios. Aleluya. He dicho en otras ocasiones que el hombre, antes de conocer al Señor, es una mezcla de bien y de mal. Desde que el hombre comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, se convirtió en pecador, se convirtió en una mezcla de bien y de mal. Aleluya. Y bueno, por una parte, los hombres tienen un espíritu donde Dios le habla en sus conciencias, un espíritu que tiene la posibilidad de relacionarse con Dios, pero que el cuerpo, donde dice la palabra del Señor, la carne donde mora el mal, es el territorio donde es la parte del hombre en la que el tentador, el enemigo, viene a tentar. Y si el hombre no tiene a Dios, el hombre cae en pecado, desobedece a Dios. Entonces, todos los hombres que han nacido, todos los hombres que han vivido en esta tierra, dice la palabra del Señor, han pecado. Y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero todos esos hombres tenían, como todos nosotros, ese espíritu, esa alma que es nuestra mente, que está puesta entre el espíritu y el cuerpo. Hay una guerra civil, podemos decir, en el hombre. El espíritu lucha contra la carne lucha contra el espíritu. Hay una guerra civil, hay un conflicto dentro del hombre, hasta que el hombre reconoce a su Creador, lo recibe como su Señor, se entrega por completo a Él, se convierte en un santo. ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado para Dios. Se aparta, se entrega por completo al Señor. Aleluya. Y entonces es en la mano del Señor que nosotros, sus hijos, sus santos, así nos llama la palabra del Señor, somos guardados. Somos guardados del maligno. Somos guardados de todo mal. El resto de personas que no son santos, porque podemos ser santos o inmundos. Gloria al Señor. Cuando hay un matrimonio cristiano y el hombre es cristiano, la mujer no es cristiana, o la mujer es cristiana y el hombre no es cristiano, pues dice la palabra del Señor que los hijos que se tengan de ese matrimonio, porque si el incrédulo consiente en vivir con el creyente y sea hombre o mujer, consiente en vivir con su marido, con su esposa, los hijos son santos. Un solo cónyuge hace que un solo cónyuge cristiano, hijo de Dios, hace que los hijos que tengan sean santos, sean para Dios. Aleluya. Entonces, Dios nos tiene en su mano a todos sus santos, a todos los que nos hemos apartado, a todos los que nos hemos entregado a Él. El espíritu nuestro, el espíritu que Dios nos ha dado, ahí en el espíritu tenemos tres capacidades. Tenemos la intuición, tenemos la comunión y tenemos la conciencia. Gloria al Señor. Bueno, pues en la conciencia de cada hombre, donde las personas oyen su voz. ¿Habéis oído a las personas que dicen, bueno, pues yo tengo mi conciencia muy tranquila con esta persona? Y dice, ¿y con su marido? Ah, con su marido no.
porque yo me he portado muy bien con esta mujer, pero con su marido es otra cosa. ¿Ve? Aleluya. Entonces, en su conciencia, Dios le habla y la persona sabe si ha hecho mal a alguien o no ha hecho mal. Lo mismo es con Dios. Aleluya. Cuando las personas han desobedecido, han pecado, están en deuda con Dios, porque el hombre tiene un deber para con Dios. Aleluya. Cuando la persona viene al lugar donde está el Señor, cuando el Señor le habla a esa persona, le convence de pecado. ¿De qué le convence? De pecado. El Espíritu de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y la ley lo decía, que cualquiera que cometiera adulterio fuera apedreado. Hombre o mujer. Hombre con mujer soltera, o sea, mujer casada con hombre soltero. Adulterio. Que se le apedrease. Y había unos fariseos, ya sabéis la historia, que una gente que llevó a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. La trajeron a ella, a él no lo trajeron. Aleluya. Y cuando llegaron a la presencia del Señor, dice la palabra del Señor que ellos le dijeron, mira, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Moisés dijo que nosotros apedreáramos a estas mujeres, que matáramos a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Estaban probándole. Si el Señor decía matarla, pues ellos iban a los romanos, que tenían el control sobre Israel, y que solamente ellos podían, después de un juicio, todos conocéis por lo menos de oída el derecho romano, ¿no? Bueno, después de un juicio, a veces justo, otras veces no tan justo, pues se le condenaba a muerte, como Pilato, hizo un juicio justo porque el Señor estaba ocupando nuestro lugar, injusto porque en él no había ninguna culpa, no había ningún pecado, no había hecho nada digno de muerte. Esta mujer la llevaron, entonces dijeron, la ley dice esto, ¿y tú qué dices? Aleluya, esto decían para probarlo. Si decían matar, ya tenía con qué denunciar al Señor. Si decía dejarlo, pues dice, este hombre no es de Dios, porque eso lo dice la palabra de Dios. Pero nuestro Dios, que sabe todas las cosas, estaba allí sentado y empezó a escribir en el suelo. ¿Dónde escribió? En el suelo. En cada corazón, en cada conciencia de cada hombre están escritos los mandamientos de Dios. Si yo pregunto a cualquier persona, oye, ¿robar es bueno o es malo? Y te dirá, hombre, robar es malo. Luego están los refranes que dicen, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. En fin, hay sus justificaciones. Pero, ¿a ti te gusta que te roben? No, robar es malo. ¿Matar qué es? Malo. Entonces, estas personas estaban allí, poniendo a esa mujer. No sabemos quién era el acompañante. Quizá un amigo de ellos, un conocido, alguien al que ellos, como injustos, lo dejaron y fueron para utilizar eso en contra del Señor. Entonces el Señor les dijo, empezó a escribir en el suelo. Y allí había ancianos, había jóvenes en aquel grupo de personas. Y el Señor escribía en el suelo y insistieron, ¿qué dices? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el mayor, porque cuanto más tiempo se pasa siendo un pecador, más pecados se cometen, más cargo de conciencia tienen las personas. Aleluya.
el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el más joven, se fueron todos. Y cuando se fueron todos, dijo el Señor: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te tiró la piedra? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te mató? Y dijo: ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria al Señor. El Señor no quiere el pecado en la gente, pero la gente tiene que tenerlo a Él para no pecar. David decía: en mi corazón, el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Él te guardará sin caída, sin mancha. Gloria al Señor. Él es el único. Entonces, los hombres que son una mezcla de bien y de mal necesitan tener un encuentro con el Señor Jesucristo, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, al Dios justo y al Dios que nos puede justificar, nos puede hacer justos. Solamente Dios es justo. Solamente nuestro Señor Jesucristo es justo. Gloria al Señor. Y lo bueno es que Él vino a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, a constituirnos, a hacernos justos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Tiene su nombre? Entonces, a hacernos justos. Primero, perdonándonos y limpiándonos, como vamos a estar viendo. Después, perfeccionándonos de tal manera que lleguemos a ser como Él es justo, nosotros somos justos. Como Él es santo, así nosotros somos santos. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gloria al Señor. Pero la inmensa de la mayoría de las personas que no tienen al Señor se jactan de sus obras. Aleluya. A todo el mundo le gustan las buenas obras. Gloria al Señor. Y a todo el mundo no le gustan las buenas obras, sino las malas obras. Gloria a Dios. Cuando la gente hace lo malo, dice: que caiga un rayo y lo parta. Aleluya. Que reciba un castigo. ¿Sí? Sí, hay un sentimiento de justicia y hay personas que se creen que son justos. Se creen que son justos. Esos se justifican a sí mismos. Y delante de los hombres, a los hombres se les puede engañar. El Señor le dijo a los fariseos, a los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados. Aleluya. Que por fuera os mostráis hermosos, pero por dentro estáis llenos de muerte, llenos de huesos de muerte. Pero ellos iban proclamando su propia justicia. Así donde vayamos nos encontramos a personas que nos dicen: yo soy una buena persona. ¿Aleluya? Yo soy muy bueno. Pero también te dice: hasta que dejo de serlo. Te advierte: hasta que dejo de serlo. ¿Por qué? Porque es bueno, pero es malo. Y aquello que es bueno y es malo, ¿cómo es? Malo. Gloria al Señor. Aquello que es bueno y malo, que es malo delante de los ojos de Dios. Porque eso no es perfecto delante de Dios. Entonces, los hombres jamás se podrán justificar delante de Dios por sus obras. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, que es Dios, se tuvo que hacer hombre. Y se tuvo que hacer hombre porque no había justo ni uno. No había quien buscara a Dios. No había quien hiciera lo bueno. No había ni siquiera uno. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí nos dice la palabra lo que yo acabo de compartir. Gloria a Dios, que todos los hombres han pecado, todos los hombres hemos pecado, gloria al Señor. Por nosotros mismos no nos podemos liberar de la naturaleza pecaminosa del pecado, aleluya. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es el único Dios que hay, aleluya, el único Dios que hay, que se hizo hombre. Por amor a ti, por amor a mí, se hizo hombre. Esto no significa que Él dejara de ser Dios para ser hombre. Él seguía siendo Dios, pero estaba como hombre. Nuestro Dios es omnipotente. Él puede estar, y de hecho está viviendo por su Espíritu en millones de cristianos en todo el mundo. Y podemos decir, como dice la canción, lo tengo, porque está en ti, porque está en mí. Aleluya. Y Dios en ese hombre llamado Jesús, ese hijo de hombre llamado Jesús, estaba. La palabra dice, Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres sus pecados en cuenta. Pero, ¿cómo estábamos los hombres por causa del pecado? Lo que le dijo el Señor a Adán: el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. La palabra muerte significa separación. El hombre eligió el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la muerte, y se produjo la muerte espiritual. ¿Qué se produjo? La separación entre Dios y el hombre. Y todos nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos, sí, sabiendo que Dios es real. Todos lo saben. La creación que nos habla de su poder, de su deidad. Los mandamientos, la ley que está escrita en nuestras conciencias, la conciencia mía, la conciencia tuya, lo del Señor, pero luego está la otra parte, la carne, los pensamientos, la carne. El hombre natural, que lo llama la palabra del Señor, que estaba y está bajo la potestad del maligno, siempre con la posibilidad de arrepentirse, de volverse al Señor, siempre lo ha podido hacer. Nació Caín, después nació Abel. Caín quiso estar con el maligno. Abel decidió buscar y agradar a Dios. Eso lo puede hacer cada hombre. Gloria al Señor. Cada hombre. A veces cuando somos pequeños dice, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Aleluya. Y el niño dice, a los dos. Gloria al Señor. A los dos. Pero hay niños que dicen, a papá. O se decantan por mamá. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hay niños que dicen, yo no tengo padre, yo
amo a mi madre y solamente mi madre. O hay niños que no tienen madre, se quedan sin madre y dicen, yo quiero solamente a mi padre. Gloria al Señor. Bueno, el Señor estaba desde un principio ahí con el hombre, y el hombre, aunque estaba perdido, podía volverse a Dios, ¿sí o no? ¿Podía buscar a Dios? Sí. Tuvo que pasar 130 años después de la caída de Adán para que los hombres comenzaran a invocar el nombre de Dios, a llamar, a hablar con Dios. Le nació un hijo llamado Set y a partir de ese momento comenzaron a invocar. Aleluya. Hubo un hombre llamado Enos que fue el primer hombre que caminó con Dios. 300 años. Gloria al Señor. Estaba Adán, había gente, pero solamente un hombre llamado Enos decidió volverse al Señor, conocer a Dios, caminar con Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Esto no significa que los hombres no hayan tenido religión. El primer religioso que hubo en la tierra se llamó Caín. Le ofreció a Dios un sacrificio de la tierra. Dios había maldecido la tierra. Y de lo que Dios había maldecido, él llevó y le presentó a Dios de lo que Dios había maldecido. Abel se presentó después delante del Señor con unos corderos sin mancha, lo que Dios había hecho con sus padres al tapar su vergüenza, al tapar su desnudez. Aleluya. Al revestirlos de Cristo. ¿De qué? De Cristo. Él le ofreció a Dios el sacrificio de ese cordero, de esos corderos. Bendito sea el nombre del Señor. La religión y el cordero. La religión y Cristo. Desde aquí para allá, desde entonces para acá, los hombres que hemos sido creados, fuimos creados para adorar a Dios. Aleluya. Para amar y adorar a nuestro Dios. Ellos, engañados por el enemigo y dejándose engañar ellos también, pues han adorado, y hasta el día de hoy adoran al palo y a la piedra. Tienen religión. ¿Qué tienen? Religión. El primer religioso fue Caín y mató a su hermano. Y así vemos la religión, que por una parte dice lo que está bien, que dice la religión. Todas las religiones, todas, te dicen lo que está bien, lo que está escrito en sus conciencias. Gloria al Señor. Pero luego, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues hacen lo contrario. Hacen lo contrario de lo que está escrito en sus mentes, en sus corazones, en sus conciencias. Gloria al Señor. Entonces nos encontramos que el hombre se separa de Dios, lo hace voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente, y ahí tiene una naturaleza pecaminosa y tiene el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu suyo, el Espíritu del hombre, que sabe la ley de Dios, que sabe lo que Dios ha establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con la religión, los hombres tratan de justificarse. Gloria al Señor. Caín llevó frutos de la tierra, que lo había cultivado, que lo había labrado, que Dios había hecho que fructificara, pero que Él era el labrador. ¿Qué era? El labrador. Y le presenta a Dios diciendo, mira,
esto de la tierra que tú has maldecido, ¿sí? Aquí tienes. Aleluya. ¿Eso que eran? Obras. ¿Que a Caín le parecía buenas? Buenas obras. Me he acordado de Dios y he venido a presentarle como si yo fuese el dueño, como si yo fuese el que tengo que decidir lo que tengo que presentar a Dios, como si te invito a comer a mi casa y ahí te pongo lo que yo quiero. No lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Y te pongo lo que yo quiero, pero que tú no lo aceptas, tú no lo recibes. Amén. Aleluya. Esas son las buenas obras de los hombres. Gloria al Señor. Esas buenas obras. Pero el Señor dice que la obra de Caín eran malas. ¿Cómo eran? Malas. Pero él en su conciencia sabía que tenía que dar cuenta a Dios, tenía que congraciarse con Dios, tenía que cumplir con Dios. ¿Qué le llevó? Algo que Dios había maldecido. La palabra del Señor dice que por las obras de los hombres, ningún ser humano, ¿cuántos? Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Por eso que Él tuvo que hacerse hombre. Aleluya. Y nosotros estábamos en esa condición. Unos más jóvenes, porque el Señor empieza a considerar responsable delante de Él a un hombre o una mujer cuando tiene 20 años, mientras tanto son niños que son para Dios. Niños, gloria al Señor, de 20 años para arriba, Dios hace responsable a los hombres por sus hechos. Gloria al Señor. Ningún ser humano se puede ir a justificar. Ningún ser humano se puede justificar. Aunque haya nacido en medio de una familia cristiana, aunque tenga padres creyentes, aunque estén en la iglesia desde bebé, pero la naturaleza pecaminosa viene. Gloria a Dios. Ahora, hay gente que desde pequeñito están puestos delante del Señor. Hay padres que velan por sus hijos. Y Dios guarda a sus hijos porque esos hijos son santos. ¿Cómo son? Santos. Esto no quita que cuando llegan a la mayoría de edad, esas personas decidan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque no hay ningún hombre, ninguna mujer que viva en este mundo que no peque, que no haya pecado. Entonces, el Señor tuvo misericordia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios vino en Cristo, aleluya, Jesucristo es hombre y es Dios. El Hijo del Hombre estaba en la tierra, pero el Hijo del Hombre estaba también en el cielo. Gloria al Señor. Lo podíamos ver, pero Él como hombre fue tentado en todo. ¿En qué? En todo. Él tenía un cuerpo como nosotros. Él se hizo carne. El enemigo lo tentó. Aleluya. Pero no desobedeció jamás. Él es el Dios justo. Él es el justo. ¿Cómo lo llama la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo? El justo. Y el que nos justificaría gratuitamente. Entonces, esto es por la misericordia, por el amor de Dios para con nosotros, para con los hombres. Aleluya. Gloria al Señor. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Aleluya.
Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Un don de Dios. Un don es un regalo inmerecido por la misericordia, por el amor de Dios. Nosotros hemos recibido el don de la salvación. Gloria al Señor. Entonces, estamos muertos en delitos de pecados, Él nos dio vida. Cuando Él se nos predicó a Cristo, nosotros le creímos, nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección, que es el bautismo. Gloria al Señor. Ahí resucitamos espiritualmente, ahí todo nuestro ser. ¿Cuánto? Todo nuestro ser se entregó a Cristo. ¿El Señor? Y es ahí donde nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Es ahí donde experimentamos el nacer de Dios, el ser hechos una nueva criatura. Una nueva criatura que comienza siendo niño en Cristo. ¿Cómo? Niño, pero salvo. Aleluya. Gloria al Señor. Salvo, salva. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es un don de Dios. Un regalo del Señor. Porque hay personas que con su conciencia, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, procuran el bien de las personas. Aleluya. Tratan de hacer el bien a las personas. No quieren hacer el mal de las personas. Sienten cuando hacen algo bien, algo bueno, como su conciencia los defiende. Y cuando hacen algo malo, sienten como su conciencia los acusa. Y a veces queriendo hacer el bien, también hacen el mal. Es la condición de pecador. Un hombre que no tiene a Dios es una mezcla de bien y de mal. Te lo dicen. Yo soy buena persona hasta que dejo de serlo. ¿Por qué? Porque sabe que hay propósito, se propone y luego falla. Y hace lo contrario, lo que no quería. Aleluya. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Dice en el versículo que hemos leído, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Gloria al Señor, somos salvos, somos hechos nuevas criaturas, somos hijos, hechos hijos de Dios. Necesitamos un crecimiento. ¿Pero qué ha hecho Dios para con nosotros, hermanos? Aleluya. La salvación no nos ha dado por obras. Dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando venimos al Señor, cuando estamos en el Señor ya ha preparado buenas obras. ¿Qué ha preparado el Señor? Buenas obras. La ha preparado de antemano. Gloria al Señor. De antemano. Y conforme va pasando el tiempo, pues el Señor va revelando, va mostrando lo que quiere hacer en cada uno de sus hijos, en cada una de sus hijas. Aleluya. Porque nosotros somos hijos, pero también siervos y siervas del Dios Todopoderoso. Siervos y siervas del Dios Todopoderoso, de Dios. Hijos y siervos. Gloria al Señor. En aquella casa había un padre, tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2 hijos. El menor decidió irse. Y el mayor continuó sirviendo al Señor. ¿Qué hacían en la casa del Padre? Servían al Padre. Gloria a Dios. Hay gente que después de estar muy bien en la casa de Dios, de pasar cierto tiempo, años inclusive,
decide coger carretera y manta, irse, a apartarse. Lo pueden hacer. Gloria a Dios, lo pueden hacer. Solamente que si no llegan a reconocer su pecado rápidamente, pues pueden terminar peor. Pueden terminar peor. Dice el Señor, si tenía un espíritu malo, vendrán 7 más. El postrer estado de aquel hombre será peor que él primero. Ya cuando se aparta de la casa, ya hay dificultades, ya comienza a perderlo todo. ¿Qué se pierde? Todo lo que tenías en la casa del Señor. No en un instante, pero en poco pierde esto, pierde lo otro, pierde lo otro, pierde lo otro, hasta que te das cuenta de que tienes que servir a un amo malo, a un amo cruel, que te pone a cuidar cerdos y que para él lo más importante son los cerdos. Antes que coman los cerdos, que comas tú. Satanás, el maligno. Los hijos de Dios se pueden ir de donde Dios les ha puesto, de donde Dios quiere, de la casa. Pero se perderá todo. Todo y acabará perdiéndose. Acabará otra vez estando muerto. Si se vuelve a tiempo, dice, mi hijo era muerto. ¿Cómo era? Se había separado, estaba muerto, no lo veía, separado. Estaba muerto y ha vuelto a vivir. Pero lo mejor, una vez que somos hijos de Dios, somos constituidos, somos hechos hijos de Dios, es perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin, haciendo buenas obras. Buenas obras que no tienes que inventártelas, que no las vas a hacer por ti mismo, sino que es buenas obras que Dios ha preparado. ¿Quién la ha preparado? El Señor. Gloria al Señor. En San Mateo capítulo 12, versículo 33, dice la palabra del Señor, dice el Señor, hablando pues a gente del pueblo de Israel, gente que tenía que haber estado entregada al Señor, gente que en ese momento tenía que entregarse al Señor. Dice en el capítulo 12, versículo 33, dice en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Aleluya. Los árboles no se pueden hacer a sí mismos ni buenos ni malos. Gloria al Señor. Ni buenos ni malos. Y tratándose del hombre, de los frutos del hombre, el Señor dijo, por sus frutos los conoceríamos. Los árboles daban malos frutos. Podemos decir que la inmensa mayoría de la humanidad, antes de que el Señor viniese, eran árboles malos que producían fruto malo. ¿Qué salía del hombre? Lo malo. ¿Qué hacía el hombre? Lo malo, porque por naturaleza el árbol era malo. Aleluya. Ahora, dice, haced el árbol bueno. ¿Esto qué significa? Que ese árbol malo se puede convertir en bueno. Hay árboles, hay almendros que son almendros que dan como fruta, o sea, almendras fuertes. Las comes y escupes, son malas. Pero ese árbol malo se puede hacer bueno. ¿Cómo? Pues el agricultor. ¿Quién? El que lo plantó, el agricultor, puede cortar las ramas que dan fruto, cortar las ramas malas
e injertar de un almendro que dé frutos buenos. Porque hay almendros que dan almendras dulces, eso es lo que nos comemos, bueno, a los que con miel, de tanta manera que se comen las almendras, ¿cierto? Gloria al Señor. Un agricultor puede convertir un almendro, un árbol malo lo puede convertir en un árbol que da buen fruto. Nuestro Señor nos convierte, gloria a Dios, de malos en buenos. Y los que son de Dios, los hombres que somos de Dios, las mujeres que somos de Dios, somos árboles que dan buen fruto. Dios nos plantó, Dios nos transformó, hacemos lo bueno. Hemos sido injertados por Dios en Cristo. Pero Dios, Cristo ha sido injertado en nosotros. Dios ha sido puesto en nosotros. Aleluya. ¿Qué vamos a dar? Fruto. Se comienza con poco fruto, se comienza terminando dando mucho fruto. En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto, seáis así mis discípulos, ¿cierto? Gloria al Señor. Y esas buenas obras que Dios ha preparado, hermanos, nos las enseña en la iglesia. No te va a dar para el año 2000, estamos en el año 2021 ya bien entrados. Para el 2022 no te va a dar una agenda en la que te va a decir cada día lo que ha preparado. Él dice que no nos preocupemos del año, o sea, del día de mañana. Tampoco que miremos hacia atrás. Somos hijos de Dios. Los buenos árboles dan su fruto a su tiempo. A su tiempo. Será como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Gloria al Señor. Este es su nombre. Y esas son las buenas obras que nuestro Padre va a ir mostrándonos conforme vamos andando con Él, estamos caminando con Él. Son esas buenas obras, las obras de Dios, que no tienen nada que ver con las obras de los hombres. Gloria al Señor. Antes de conocer y estar con el Señor, nosotros podíamos darle de comer a un pobre. Gloria a Dios. Si estamos con el Señor y Él nos quiere usar en un momento determinado y nos ha preparado para nosotros que estemos ante 10.000, 15.000 personas, Él puede hacer que un pan, o sea, 2 peces y 5 panes, por la oración, se convierta en un milagro para darle de comer a 15.000 personas. Aquel que le dio los 2 peces y los 5 panes a aquel muchacho, hizo una obra de hombre. Nuestro Señor Jesucristo con la oración hizo la obra del Padre, las obras de Dios. Esas son las buenas obras. Las demás obras están manchadas. Aunque te dé de comer, quiere que todo el mundo te vea para que te aplauda. Aunque des de comer, quiere que eso, bueno, Dios te lo pague y te lo querré que te pague. No, la motivación no es buena. Amén. Buenas obras son las que Dios ha preparado. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir con vosotros. Un aplauso al Señor.
Bendito y amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por estar en medio de tu pueblo, estar con nosotros, Señor bendito. Y, amado Padre, te damos gracias por esta palabra que en este día nos has dado para compartir con los hermanos y hermanas que estamos en este lugar y también para compartir con todos aquellos que a través de la radio, la televisión, el internet, van a recibir tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Que tú, Señor amado, vengas hablando a todos y que todos usen el libre albedrío, amado Señor, que tienen para arrepentirse y convertirse a ti de todo corazón. Te lo rogamos, te los ponemos delante tuya, te rogamos por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.